Durante semanas, mientras viaja al juzgado de Brooklyn desde su casa del condado de Westchester, Jeffrey Lichtman, uno de los abogados que actualmente defienden al narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, se sentía frustrado, enojado, y enfermo del estómago. Fue un problema de conversación. Lichtman, el Newark, nacido en New Jersey, defensor de gángsters como John Gotti Jr. y Gangstas el Juego y Fat Joe, no estaba haciendo lo suficiente. Los días habían pasado en el mayor caso de narcotraficantes que se haya celebrado en Estados Unidos, y Lichtman, el tipo de abogado que solía llamarse un portavoz, no tenía más remedio que sentarse y ver. Este fue el resultado del arreglo que Lichtman había trabajado con William Púrpura y Eduardo Valareso, sus compañeros abogados en el caso. Con el gobierno trayendo docenas de cooperantes así como los condenados, testigos para testificar contra Guzmán con la esperanza de reducir sus condenas de varias décadas, el trío de defensores había decidido dividir la carga. Fue la suerte del sorteo que no se había llamado a ninguna de las ratas asignadas de Lichtman de 53 años de edad. El portavoz había sido silenciado y lo estaba matando. Al principio del proceso, a principios de noviembre, había sido una historia diferente. Ofreciendo la declaración inaugural de la defensa, Lichtman había causado una sensación internacional. El gobierno estaba haciendo una gran fiesta con el Chapo como el pez gordo definitivo, el hombre más despiadado, peligroso y temido del planeta. Este fue un mito completo, dijo Lichtman. Ciertamente el Chapo había capturado titulares con sus atrevidos escapes de prisiones de máxima seguridad, y récords de envíos de toneladas de cocaína a los Estados Unidos, así como supuestamente causando la muerte al por mayor y la miseria social en varias guerras de machismo y avaricia contra cárteles rivales. Pero el hecho del asunto, dijo Lichtman a la corte, era que el Chapo ni siquiera era el jefe de su propia gente, el cartel de Sinaloa. El verdadero jefe era Ismael El Mayo Zambada, quien, aunque nombrado en la acusación del gobierno, todavía, y permanece prófugo en el sur de la frontera. Todo el juicio del Chapo fue parte de un vasto encubrimiento, dijo Lichtman. Este es un caso que requerirá que usted tire mucho de lo que se le enseñó a creer en la forma en que los gobiernos trabajan y cómo se comportan los gobiernos de América del Sur y Centroamérica y México e incluso los Estados Unidos. La defensa demostraría que los funcionarios del gobierno en el nivel más alto pueden ser sobornados, conspiran para cometer crímenes horribles, y que los agentes policiales estadounidenses también pueden ser corruptos. Estos comentarios, junto con la acusación de que cientos de millones de dólares se han pagado a los actuales y expresidentes de México, hicieron mucho para realizar una junta de los jefes de los fiscales de la Fiscalía de los Estados Unidos. Insinuar que la teoría de Lichtman del caso también pudo ser arrancado de los titulares del show de Alex Jones, el gobierno intentó eliminar la declaración completa del portavoz del expediente. Notablemente el juez federal Brian Cogan no permitió esto, pero amonestó a Lichtman, diciendo que había ido lejos del campo de la prueba directa o circunstancial, agregando que el abogado había entregado un pagaré de que su caso no se va a cobrar. El alboroto se hizo global cuando el entonces presidente mexicano Enrique Peña Nieto y su predecesor, Felipe Calderón, emitieron insultos enojados llamando a las acusaciones de Lichtman difamatorios, absolutamente falsos y temerarios. Para Lichtman, un hombre que se veía a sí mismo como el ganador de casos inalcanzables, la conspiración mundial era un derecho interno. Muy difícil de lograr, pero no imposible. Después de todo, usted agregaron al jurado que pusieron delante de usted. Mirando a los representantes de la clase obrera de Brooklyn ocupando la caja, fue una evaluación justa que pocos, si los hubiera, confiaban en las autoridades para decir la verdad sobre cualquier cosa. Establecer una sombra de duda en la mente de solo uno de los 12 sería suficiente. Un jurado en desacuerdo equivalía a una victoria. Vencer a los federales en el caso Guzmán fue un boleto asegurado al Salón de la Fama de la Boquilla. Si lo peor llega a lo peor, sigues siendo el tipo que defendió el Chapo, presumiendo derechos sin importar el resultado. Jeffrey Lichtman estaba familiarizado con el cálculo. Con 28 años en el juego, el pelo ahora firmemente en el modo de sal y pimienta pero todavía conservando una apariencia de muchachito guapo, él es uno de los últimos de una raza, de la gran ciudad, el abogado de la mafia.
Es un estatus que Lichtman ganó legítimamente, habiendo sido aprendiz de dos de los nombres más venerados en el campo, el recientemente retirado Gerald Shargel y el difunto James La Rosa. Shargel, el erudito del caballero de la ley de la mafia y el áspero y caída La Rosa, el tema de un perfil de la revista de Nueva York 1977 por Dennis Amil titulado La boca biónica del crimen del collar blanco, será ligado para siempre en la continuidad de la jurisprudencia del portavoz. Durante años La Rosa fue la abogada personal de Vic Paul Castellano, gobernante de la familia Gambino. Cuando el gran Paulie fue asesinado a tiros frente al Asadores Parks en 1985, el presunto orquestador del crimen, John Gotti Sr. contrató a Shargel para mantenerlo fuera de la cárcel, lo que hizo, por un tiempo. Harry Shargel era el hombre más inteligente que he conocido, un verdadero caballero, dijo Lichtman, quien pasó 7 años trabajando para el abogado casi universalmente estimado. Pero a medida que pasaba el tiempo, Lichtman dijo, empecé a darme cuenta de que era mucho más como Jimmy, es decir, una chispa pugnaz, sarcástica, desagradable, y sin miedo de un hombre que una vez dijo que no era su trabajo para probar la inocencia de sus clientes, sino más bien para tratar de detener la acusación de demostrar su culpabilidad. A lo largo de su carrera, Lichtman había tomado una delicia perversa en el examen cruzado de los cooperadores del gobierno como la alineación singular de la fiscalía presentada en el caso Chapo. Entre ellos se encontraban el gracioso, el patrón como Jesús García el Rey Zambada, hermano de Ismael el Mayo Zambada. El temible y desesperado Miguel el Gordo Martínez, quien dijo que Chapo había intentado matarlo 3 veces. Y el espectral Juan Carlos Ramírez Abadía, alias el vampírico El Chupeta, con 4 cirugías plásticas destinadas a cambiar su identidad. Después de todo, atacar a una rata en la cruz era un arte, un dao. Tuvo que escuchar atentamente el examen directo del gobierno. Este fue el guión básico, elaborado a través de numerosos ensayos en varios bloqueos federales durante un periodo de meses, a veces años, hasta que la historia del gobierno quería que el jurado escuchara puesto en piedra. El trabajo de la defensa es tamizar a través de las pilas interminables de material a menudo fuertemente redactada para encontrar, como dijo Lichtman, esas preciosas agujas ocultas en el pajar, las cosas que se pueden utilizar. El más despreciable colaborador podría ser hecho para mirar en comparación con el acusado, incluso alguien como el Chapo, mucho mejor. Así que, el pasado jueves por la mañana, Lichtman se despertó sintiéndose genial. Finalmente, se consiguió un testigo. Este fue el 52 de años de edad colombiano Jorge Milton Cifuentes Villa. Jorge Milton no dio su lealtad a ningún cartel, sino a su propia sangre, el icónico clan Cifuentes Villa. El clan fue compuesto por el carismático hermano mayor de Jorge Milton, Fernando, conocido como Pacho, asesinado 2007. El hermano Hildebrando, Alex. Las hermanas Dolly y Lucía. Y el sobrino Jamie Alberto Roll. Operando como una entidad independiente, los Cifuentes Villas vendieron cocaína colombiana de primer grado a las operaciones de narco de gran tiempo, incluyendo el cartel de El Chapo en Sinaloa durante décadas. Antes de su arresto 2012 en Venezuela, Jorge Milton estimó que personalmente tenía una mano en el contrabando de más de 200 toneladas de cocaína en los Estados Unidos. Sin embargo, como lo demuestra una estafa para crear un fondo destinado a comprar 7 millones de hectáreas de la selva amazónica para crear un santuario libre de carbono para los pueblos indígenas de la región, el dinero recaudado fue a las empresas propiedad del clan Cifuentes Villa. Jorge Milton era mucho más que un solo hoodlum agrario. Fue un estafador de clase mundial de recursos y sofisticación aparentemente interminables, que fue mostrado por su elección de apodo, Don Simón, un homenaje a Simón Templar, el elegante encantador que interpretó a Roger Moore en la serie de televisión de 1960, The Saint. Fue en esta web pegajosa que Lichtman cargó, abriendo su cruz con el todo incluido: señor Cifuentes, has estado cometiendo crímenes desde que eras un niño. Has estado mintiendo desde que eras un niño. ¿No es cierto? Tomando esto, el baldín, con gafas Jorge Milton, cansado de la prisión gris, levantó la mirada y dijo: eso es correcto, señor. Por lo tanto, se establecen los términos de compromiso.
Lo que siguió fue un juego semi-épico de gato y ratón, con Lichtman cabildeando un fuselaje de George Foreman estilo Aymakers, la mayoría de los cuales Cifuentes exitosamente paró como un furtivo Ali. Preguntado por el abogado si de hecho había secuestrado a su propia abuela, Jorge Milton se encogió de la cuenta y dijo que esas cosas sucedieron en todas las familias. Cuando Lichtman comenzó a presionar al testigo con preguntas sobre su estatus tributario, Cifuentes se burló de tan débil cargo, levantando su mano derecha y diciendo culpable. Lichtman no fue disuadido. No fue tarea fácil socavar la credibilidad moral de un testigo que ya admitió haber intentado matar a un compañero preso de la prisión con una arepa con cianuro, así como suministrar armas a escuadrones de la muerte de derechas, pero poco a poco, el portavoz nacido en Jersey estaba cerrando la distancia. Marcó mucho con la saga de la muerte del socio de Cifuentes, Humberto Ojeda. En la década de 1990, cuando Jorge Milton vivía en la ciudad fronteriza de McAllen, Texas, bajo uno de sus muchos nombres falsos, él y Ojeda estaban haciendo un negocio de $100 millones al mes que trataba cocaína principalmente a través del cartel de Sinaloa. Esto terminó en 1997 cuando Ojeda fue asesinado a tiros en su coche en México. El niño pequeño del croupier, en el vehículo en ese momento, era testigo de la muerte de su padre. Indignado, Cifuentes descubrió más tarde que el socio de El Chapo, el ya citado Ismael El Mayo Zambada era responsable, aparentemente porque Ojeda tenía el coraje de construir una mansión más grande que la suya. Sin embargo, Jorge Milton continuó haciendo negocios con el cártel de Sinaloa. Fue una apertura y Lichtman se abalanzó. Aquí había un hombre que mató a tu compañero, alguien que consideras tu hermano, y aún así estabas dispuesto a lidiar con él con drogas. Correcto, señor, dijo Cifuentes débilmente, la memoria momentáneamente se quema a través de una bravuconería. Al preguntar por qué haría tal cosa, Cifuentes admitió, por mi codicia. Era teatro alto y el jurado lo amaba, especialmente cuando Lichtman comenzó a mirar su reloj así como a Jorge Milton diatado sobre una respuesta. Era un viejo truco de la corte, que se remonta al mentor de Lichtman Jimmy La Rosa y mucho más allá. También hubo la atracción añadida de que Cifuentes había menospreciado al Chapo durante su testimonio. Fueron las malas decisiones del Chapo lo que causó la pérdida de 2 grandes envíos separados, sumando hasta 14 toneladas de Coca-Cola. También fue culpa del Chapo de que el gobierno había sido capaz de descifrar el sistema de encriptación que Jorge Milton había establecido para derrotar líneas intervenidas. El ingeniero del señor de la droga no había pagado por las licencias apropiadas, dijo Cifuentes al fiscal federal. Había más que un toque de prejuicio de clase en la evaluación colombiana de sus antiguos compañeros mexicanos de mezcal Gutzling maneras campesinas. Cuando Cifuentes regaló al Chapo un helicóptero de $1 millón para que pudiera volar de una manera civilizada, el colombiano dijo que podía ver un destello adquisitivo en los pequeños ojos brillantes de Guzmán. Bajo circunstancias ordinarias, Chapo pudo haber enviado un ejército de sicarios para matar a Cifuentes por tales insultos, pero aquí en Brooklyn, tuvo que depender de Jeffrey Lichtman, su guerrero, su portavoz. Lichtman pudo haber logrado vencer a Cifuentes en ese momento, pero el narcotraficante fue salvado por la campana. Fue a las 4:30 el jueves por la tarde, el final del día de la corte. La sesión no se reanudará hasta el lunes por la mañana, dándole a Jorge Milton tiempo para reconfigurar su estrategia. A partir de entonces, el back and forth no terminaría hasta el martes por la mañana, la batalla se libró en términos bastante uniformes. Lichtman continuó haciendo sus disparos aquí y allá, pero Cifuentes respondió hábilmente pidiendo a su inquisidor que repitiera preguntas complicadas y ofreciéndole ayuda para corregir pequeños errores en la información probatoria del abogado. Frustrado por tales tácticas, Lichtman se colgó de detalles tediosos y ocasionalmente levantó su voz, lo que provocó que el juez Kogan intercediera diciendo no gritar en la sala, señor Lichtman. Este juego del final lento le dio al observador tiempo suficiente para inspirarse en los objetivos de Lichtman y en el juicio de El Chapo en general. No hay duda de que Jeffrey Lichtman es un excelente abogado, un hombre que entrega el trío de cualidades anunciadas en su sitio web, experiencia, tenacidad, resultados. Pero en el juicio de El Chapo, el defensor de John Gotti Jr. A menudo aparecía un hombre fuera de tiempo y lugar.
Por ejemplo, los miembros de habla hispana de los medios de comunicación, que conforman la gran mayoría de los cuerpos de prensa diarios, estaban rodando sus ojos cada vez que el abogado, y su compañero abogado de Jersey William Púrpura, destrozaron la pronunciación de nombres de lugares como Jalisco y Culiacán. No fue una cosa pequeña. La idea de que un ladrón de la magnitud del Chapo Guzmán, que rara vez pisa el suelo de los Estados Unidos, está siendo defendido por los abogados, se rumoró que el honorario colectivo de $5 millones, que no hablan una palabra de español, golpea el buf del tribunal como borde hacia los motivos de apelación. Los abogados mafiosos de la vieja escuela no pueden representar adecuadamente a estos tipos, sin importar cuántos episodios de Narcos vean. Le hizo preguntarse, por una centésima vez, por qué este caso estaba en Brooklyn para empezar, fuera del hecho de que Loretta Lynch, ex jefe del Distrito Este y el último procurador general de Obama, dijo que debería ser. Legalmente, y dramáticamente, el juicio pertenecía a la Ciudad de México, donde, por muy disey que pudiera ser, significaría algo. Fue ese tipo de pensamiento lo que trajo de vuelta a Lichtman la declaración de apertura muy ridiculizado que a pesar de la culpabilidad manifiesta del Chapo, todo fue un juicio de espectáculo, no del todo en el nivel. No ese Lichtman tenía ninguna razón para desesperarse. El portavoz de Newark había hecho su trabajo. Había servido a los intereses de su cliente. De hecho, el Chapo, que parecía intermitentemente desconectado antes, estaba claramente comprometido, escribiendo febrilmente en un pad legal. Un jefe natural, don Joaquín tenía sus propias ideas sobre cómo atacar a los enemigos como la comadreja Jorge Milton. Al final, el hombre que el gobierno llamó el hombre más temido del planeta, le había gustado claramente lo que había visto de su consejo, dándole a Lichtman un apretón de mano resistente cuando el abogado finalmente se sentó. Lichtman asintió con la cabeza en reconocimiento. Le agradaba al hombre que le estaba pagando. Un portavoz no podía esperar más que eso.